En el video anterior vimos que podíamos encontrar dos maneras, ¿sí? Dos formatos, ¿sí? Para el mismo problema. Es decir, trabajábamos con estos puntos y encontramos una fórmula que nos permitía encontrar el número de diseño, ¿sí? La cantidad de puntos para el diseño 318. Pero lo hicimos de dos maneras distintas. Encontrar el procedimiento quizás es el primer paso, pero el segundo paso es corroborar que realmente mi compañero y yo hablamos del mismo diseño. Si logramos verificar eso, estaremos conformes muchas veces de que la respuesta podrían ser variadas, aunque todas son equivalentes. ¿Y qué digo cuando son equivalentes? Uno de los diseños que encontramos, una de las fórmulas que encontramos fue esta, 5 más n-1 por 3. La voy a anotar acá. Esta es una manera de escribirlo. El 3 podrías haberlo puesto adelante o atrás de esta multiplicación. Y esta es una primera fórmula. La fórmula, vamos a decir, la fórmula del primer compañero. Supongamos que también hay otra compañera que empezó a hacer también la fórmula y encontró la fórmula 2. Es decir, la fórmula que vimos de agrupar abajo, arriba y al medio. Esa fórmula nos dice que n más 1 más n más 1 más n. Ahora, si observamos la primera, ¿sí? Tenemos una propiedad que podemos hacer con los números, con las letras y con las fórmulas, que es decir, si yo tengo que triplicar una resta, lo que puedo hacer es triplicar cada una de las cantidades. Esto es lo que se denomina propiedad distributiva. Este número lo puedo distribuir, multiplicar, triplicar cada una de las cantidades del medio. O hago la cuenta y multiplico por 3 o triplico cada componente de la resta. Eso se llama propiedad distributiva. Entonces, si tenía el 5, lo que puedo hacer es a la n multiplicarla por 3 y al 1 también multiplicarla por 1. ¿Sí? Es decir, que me quedó 5 más 3n menos 3. Otra cosa que puedo hacer es que cuando yo estoy acumulando, sumando y restando términos, agrupar lo que sean números y los que sean letras. Es decir, cuántas cantidades hacen referencia al número de diseño y cuántas cantidades solo son números fijos. Observa que el 5 y restar 3 es algo fijo que lo hacemos en todos los diseños, no depende de n. Entonces podemos agrupar 5 menos 3 son 2 puntitos en total, porque lo que agregues de acá lo descontaste de acá. Más 13. Esto de agrupar se llama la propiedad asociativa. Entonces, entre los números yo puedo reordenar mi fórmula. Con propiedad distributiva, por ejemplo, cuando la multiplicación la disocio por cada término de la suma o de la resta. Bueno, acá reagrupé distinto y lo simplifiqué a esa cuenta. ¿Podemos hacer lo mismo con esta? Por supuesto. Si separas un poquito esos términos y desglosas toda la suma, en realidad estás sumando muchas veces distintos números. El número 318, si te lo imaginas acá, está sumado una vez, dos veces, tres veces. Entonces puedes contar cuántas veces se sumó ese n y decir que fueron 3 veces el n, que se sumaron ahí, y entre los números, entre los puntos que quedaron sueltos, 2. Ahora si observas esta cuenta y la cuenta con la que encontramos acá, notamos que cambiándole el orden en todo caso de lo sumando, las dos fórmulas dicen lo mismo. Aunque acá, cuando la miré acá, no veía que decían lo mismo, porque hacían referencia a procedimientos distintos. Es decir, que cuando uno a la fórmula la reconstruye, le da
algunas propiedades, la modifica un poquito usando propiedades como la distributiva o la de agrupar, logra que la fórmula se quede un poco más compacta, más distribuida, más reordenada distinto, y quizás con esos cambios logre encontrar que una fórmula es equivalente a la otra, dice lo mismo que la otra. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a mirar patrones, hay dos pasos centrales. El primer paso es saber cómo construir ese patrón, encontrarle una vuelta, una justificación al formato. Ver patrones no es tan complicado cuando nosotros empezamos a mirar que tenemos una lógica detrás de esa construcción. De esta sucesión de diseños veo que hay como algo detrás que me permite descubrir cuál es la fórmula. Entonces, cuando descubro eso, puedo justificar una fórmula diciendo, bueno, lo que tuve que hacer, esta primera parte son las bolsitas de 3 puntos, y poder decir que mi fórmula hace referencia a alguna cuestión fija, a algunos puntos fijos, o a unos puntos ubicados de cierta manera, ¿sí? Algunos que están abajo, otros que están arriba, otros que están en el medio. Si tengo eso asegurado, después será cuestión de modificar la fórmula de tal manera que quede un poco más linda, un poco más agradable. Pero, profe, ¿por qué hacemos esto? Muchas veces nosotros no es que tenemos el número de diseño, el número 318, y uno busca la cantidad de puntos. Otras veces uno tiene al revés. Tiene la cantidad de puntos, por ejemplo, no sé, una cantidad enorme de puntos que lo quiere ubicar en un diseño, no sé, pongamos 210. Y esa cantidad de puntos lo quiere ubicar en el diseño, ¿sí? Entonces, tener una fórmula que la podamos tantear y modificar, o sea, trabajar no tan distribuida, pero más fácil de calcular, nos permite ir tanteando hasta que alcancemos el 210 puntos y cubramos todos los puntos o nos sobren algunos puntitos en ese diseño. Entonces, acá te dejo un problema para pensar. Si tuviera 210 puntos, ¿cuál será el número de diseño, respetando la fórmula que encontramos? ¿Y cuántos puntos quizás me sobren o no? O justo tengo todos los puntos necesarios en ese nuevo diseño. Lo veremos la próxima clase. Te invito a que realices los otros ejercicios pensando en qué es lo que nos está pidiendo el enunciado, cuál es nuestro objetivo y buscándole alguna vuelta, algo que me permita entender lo que me está pidiendo ese problema. Muchas veces es anticiparse, otras veces es calcular algo. Cuando tengas que trabajar con fórmulas, vamos a trabajar con propiedades distributivas y de agrupamiento que puedes ver al final del cuadernillo, si no las recuerda. Principalmente ya vimos dos fundamentales, propiedad distributiva y agrupar cuántas veces aparece el mismo número, si tengo una suma o una resta. Agrupar números que están solos. Con esas propiedades puedes avanzar bastante con tu práctica. Nos vemos en los intercambios de foro, ¿sí? Y nos comunicamos a través de él. Muchas gracias.